mucho más cerca de lo que nosotros miramos, ¿verdad? Y la palabra del Señor es fiel, porque la palabra del Señor pues nos advierte de cosas que pasarán en los últimos tiempos, ¿verdad? Y la verdad, últimamente que he estado meditando en los evangelios, me doy cuenta de que es vivir una vida piadosa, ¿verdad? Y que cuán difícil es hoy en día, pues, el poder seguir los pasos de Jesús. Nos podemos dar cuenta de que Jesús nos advertía de esto desde hace mucho tiempo, desde antes de su muerte. En el tiempo de su ministerio, Él nos decía que el amor de muchos se iban a enfriar. Jesús nos decía que iban a acontecer un montón de sucesos que hoy en día pues lo podemos ver reflejados. Y la verdad, mi hermano, pues si nos ponemos a meditar y nos damos cuenta, no necesitamos ver allá afuera en el mundo, no necesitamos ver otros países, solamente con nuestra forma de vivir y lo que está pasando hoy dentro de nuestra familia, dentro de nuestras vidas, nos podemos dar cuenta, mi hermano. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y su palabra nunca pasará. Dice la palabra de Dios que todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Y así como decía Jesús en el versículo 24, quiero que me acompañes en Mateo capítulo 24 y su versículo 4. Aquí los discípulos le preguntaron. Vámonos al versículo 2. El versículo 1 dice, vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando salió Jesús del templo y se le acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habéis de oír guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrán hambre y terremotos. Pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Quiero que me acompañes con esa oración. Cierra tus ojos y dile ahí dónde estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que ha pasado, Señor, a pesar de que miramos enfermedades, miramos tanta maldad en este mundo, Señor Jesús, aún así tú has tenido misericordia de nosotros y hasta hoy en día nos has guardado. Tu palabra ha sido fiel, Padre Celestial. Y gracias te doy porque en esta iglesia pues no falta advertencia, Padre Celestial. Todo lo que sucede y todo lo que ha de suceder, tú ya lo tienes por advertido, Señor Jesús. A través de tus siervos, Señor, a través de tus hijos, tus, Padre Celestial, advierte a los santos, Padre Celestial. Y sabemos que tu venida está cerca, mucho más cerca de lo que pensamos, Señor Jesús. Nos podemos dar cuenta, Padre Celestial, a través de los sucesos de nuestras vidas, Señor, a través de todo lo que nos rodea, Padre Celestial. Solamente te pido que abras ese corazón, que lo quebrantes, Señor Jesús. Que sea como tierra fértil, Padre de la gloria, y que esta semilla sea sembrada dentro de nuestros corazones, Señor. Que meditemos en esta palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, y tu palabra no pasará, dice. Padre Celestial, gracias te doy. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, pues ustedes se pueden dar cuenta.
últimamente pues la maldad se ha extendido. Y si nos damos cuenta y si alguien ha tenido la oportunidad de ver y estudiar pues tiempos pasados, y no les digo de hace miles de años, no, miren, hace 60, 70 años nos podemos dar cuenta de cómo ha cambiado nuestro mundo, cómo ha cambiado la forma de percibir hoy en día pues lo natural, o de percibir pues en lo que la gente se deleita. No nos damos cuenta de que hoy en día pues a pesar de haber terremotos, haber sucesos, haber un montón de desastres naturales, pues se nos ha enviado una enfermedad también, la cual nos ha tomado por sorpresa a muchos, ¿verdad? Y hoy en día quizás usted lo ve así como que esto ya pasó, pero en realidad todavía estamos con un montón de restricciones por esta misma enfermedad, ¿verdad? Hoy en día nos podemos dar cuenta, como dice la palabra de Dios, y si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, dice que los hijos se volverán contra los padres y los padres contra los hijos. Y son cosas que miramos hoy en día, mis hermanos. La palabra de Dios también dice de que veremos los días como en Sodoma y en Gomorra. Y si nos damos cuenta, pues hoy en día ya es normal. Yo no sé si te has dado cuenta, pero por lo menos yo me mantengo en la calle. Y hoy puedo ver en la calle, para las demás personas ya es normal que dos hombres vayan tomados de la mano, mi hermano. Para hoy ya es normal que dos mujeres se anden besando en la calle. Y quizá usted no lo haya visto, pero yo sí lo miro y es algo de lo que miro día con día. Y es algo de lo cual, pues yo, la verdad, mis hermanos, yo no me puedo acostumbrar. Gracias a Dios, Él nos ha dejado esta palabra, por la cual podemos ver y podemos razonar qué es lo bueno y qué es lo malo, mi hermano. Dicen que en los últimos días van a ser engañados muchos y la fe de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y es algo con lo cual pues día con día batallamos, pero ¿sabe por qué también, mi hermano? Porque hoy en día miramos todo lo malo tan natural que muchas veces ya no lo repudiamos. Y como iglesia y como hijos de Cristo deberíamos de tener cuidado en ese sentido, mis hermanos. Hoy en día podemos ver, yo me doy cuenta en la calle, personas que no respetan a los adultos mayores. Y mi hermana Isabel estará de testigo. En el tiempo de antes, los niños no pasaban sin agachar la cabeza delante de los adultos mayores, porque había un nivel de respeto grande, mi hermano. Hoy en día ya no es así. Nos podemos dar cuenta de todo lo que está pasando en otros países, mis hermanos. El aborto se está legalizando. Y nos damos cuenta de que en el mundo antiguo la gente lo que hacía era sacrificar a los recién nacidos. Y quizás no lo miremos de esta manera, pero hoy en día es lo mismo. Quizás no se lo están sacrificando a un ídolo, pero sí están haciendo sacrificios y matanzas de niños recién nacidos. Podemos ver hoy en día, la semana pasada me di cuenta yo, y mis hermanos que han leído el libro de Apocalipsis, no me dejarán mentir, en el capítulo 15, no lo busque aquí, se lo voy a leer. Capítulo, perdón. Aquí está en el capítulo 13, versículo 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio poder de su trono y gran autoridad, dice. Eso está en el libro de Apocalipsis 13:2. Y le voy a comentar esto, ¿verdad? Cuando llegues a tu casa, pues ahí tú puedes investigar. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que está situada en Estados Unidos, hoy en día, mandaron a hacer una estatua con los colores del arco iris, ¿verdad? Sabemos que para nosotros los colores del arco iris es un pacto que Dios hizo con nosotros, pero para el mundo hoy en día, pues no lo es. Para el mundo hoy en día es para representar, pues, una abominación delante de Dios, ¿verdad? Mandaron a pintar una estatua con forma de leopardo, con alas similares a las de águila y patas similares a las
las garras de un oso y la trompa similar a la boca de un león. Y la fueron a situar enfrente de las Naciones Unidas. Y ellos le dieron por nombre la Estatua de la Paz. Ellos le dieron por nombre que era el símbolo de la paz y de la tranquilidad. Usted lo puede investigar, mi hermano, cuando llegue a la casa. Pues yo no creo que sea una coincidencia, mi hermano. Quizás todavía no se haya manifestado en sí, pero son señales que nosotros podemos ver hoy en día. Cuántos pastores hoy en día corrompidos, cuántas falsas doctrinas, mis hermanos. Podemos ver que hoy en día, ¿qué es lo que dice la gente en el mundo? No, yo no creo en Cristo, yo no creo en los cristianos. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido un mal testimonio. Y eso era lo que yo le decía a Dios. Señor, queremos estar predicando tu palabra, queremos estar compartiendo de lo que tú nos compartiste a nosotros. Pero porque hoy en día miramos tanto ministro, tanto que se dice llamar apóstol, tanto pastor en perversión, mis hermanos. Y por eso es que hoy en día muchos no creen, mis hermanos, porque miran los errores que han tenido. Y es algo que siempre me ha preocupado y siempre le he dicho al Señor, ¿por qué es que se está manifestando todo esto hoy en día? En el país de Perú hay un pastor que estuvo pidiendo ofrendas, mis hermanos. Estuvo pidiendo una ofrenda de $1,000 y él le llamaba el arrebatar, el derribar gigante, le decía. Y le decía a las personas que iban a comprar un estadio grandísimo para poder construir la iglesia ahí, y por cada $1,000 que ellos donaban, 1 metro cuadrado les iba a pertenecer a ellos, que iba a ser de parte de la iglesia. Hoy en día, pues el pastor fue acusado de fraude, y hoy en día, pues muchas personas quedaron endeudadas a base de eso. Podemos ver falsas doctrinas que miramos hoy en día dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, y esta es la causa por la cual pues la gente, muchos hoy en día pues no quieren creer. Así que yo les exhorto, mis hermanos, tratemos de ser la diferencia, mis hermanos, tratemos de ser diferentes. Recuérdense que la palabra de Dios dice que nos exige un testimonio delante de Él, y también nos exige un testimonio delante de los hombres, lo cual tenemos que llevar día con día y demostrarle a la gente que no somos iguales, mis hermanos. Hoy en día, pues en Brasil ya hay una iglesia LGTB, que hay una iglesia que representa a los homosexuales. En México ya se abrió una, y son cosas que han luchado corrompiendo el verdadero evangelio, cosas inmundas, cosas que en realidad pues el cristiano no debería de tolerar, mis hermanos. Han habido casos de pastores en Estados Unidos que por no querer casar a parejas homosexuales, pues han sido presos, han sido multados, como dice la palabra de Dios. Y ahí usted lo leyó en Mateo 24, que muchos serán odiados a causa de mi nombre, dice. Así que, mis hermanos, más que todo es un llamado, hermanos, a vivir una vida en santidad. Es un llamado a que nos afirmemos pues en el Señor. No nos quedemos con eso que el Señor nos ha dado, esa salvación tan hermosa. Porque mira que hoy en día tantos pastores corrompidos, porque muchas veces su corazón es desviado a ciertas sensualidades, a una vida sensual, a una vida carnal. Y es desviado. El mayor mal de todos es el amor al dinero, dice la palabra de Dios, y no por gusto, lo dicen mis hermanos. Mire, muchos hermanos, con tal de tener más fama, predican su forma de vivir el evangelio. Muchos hermanos, por querer tener más dinero, predican lo que la gente quiere escuchar, mis hermanos. Yo no les vengo a predicar ni de prosperidad, ni de una vida normal, porque no va contrario a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Lo que yo les vengo a compartir es aquello de levantarnos pues, mis hermanos. Levantémonos pues, mis hermanos, porque muchas veces nos cuesta. Levantémonos en oración, levantémonos una vez más, mis hermanos, clamando los unos por los otros, porque es a lo que Dios nos ha llamado, mis hermanos. Sabemos que quizás no tengamos nada en este mundo,
sabemos de que muchas pruebas han pasado, pero la palabra de Dios es fiel y dice que sobre todas las pruebas y sobre todas las luchas, confiemos primeramente en el Señor, porque hasta hoy en día, pues, el plato de comida en nuestro hogar nunca ha faltado, mis hermanos. Bendito sea Dios, de una u otra manera, Él nos ha proveído, mis hermanos. Y como he comentado y he compartido con muchos que me han preguntado a través de la pandemia, miren, mis hermanos, yo no sé ni cómo, ni de dónde, pero el Señor me proveyó, mis hermanos. Un plato de comida en mi hogar nunca faltó. Y hasta hoy en día puedo decir, gracias a Dios, mis hermanos, de que estoy de pie, tengo salud, es porque el Señor me ha dado. Y si muchos están quebrantados de salud, denle gracias a Dios, porque ahí en medio de esas pruebas, el Señor se exalta, el Señor se engrandece, para que nosotros podamos seguir confiando en Él, para que podamos dar un testimonio en la calle, mis hermanos. Yo sé que es difícil, mis hermanos, ver tanta cosa hoy en día en la calle. Y muchas veces hasta yo me he preguntado, ¿para la gente ya es normal esto? ¿Será que la gente no se puede dar cuenta de en realidad todo lo que está pasando? Y hemos dejado pasar un montón de cosas, pero son cosas que la Biblia nos la advierte y son necesarias que pasen. Son necesarias que pasen para que un día Él venga por su pueblo escogido. Mis hermanos, si ustedes tienen aquello se les dificulta seguir los pasos del Señor, para eso para eso nos tenemos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros. Y si alguien tiene necesidad, que llame a los ancianos para que oren por él. La palabra de Dios es fiel, mis hermanos, y la verdad les doy muchas gracias. Le doy primeramente gracias a Dios, porque si estoy aquí de pie, si estoy buscando de Dios, no es porque yo sea bueno, no es porque yo haya luchado con mis fuerzas, sino yo sé que el Señor ha tenido misericordia de mi vida, mis hermanos. El Señor ha tenido compasión de mi vida, de la vida de mi familia, mis hermanos. Y le doy gracias a cada uno de ustedes, porque yo sé que he estado en la oración de cada uno de ustedes. Miren, mis hermanos, para mí fue una gran bendición que mi hermano Bey pues volviera nuevamente a seguir perseverando aquí en la iglesia, y la verdad pues yo lo vería muy difícil, mis hermanos, les soy sincero. Yo era uno de los primeros que decía, pobre viejito, pues en realidad pues tiene duro el corazón y no quiere rendirse al Señor. Y hoy puedo ver que el Señor quebranta hasta los corazones más duros. Hoy puedo ver hoy en día que el Señor tiene en pie aquí a los pequeños. Tanto niño que se ha pervertido hoy en día. Podemos ver homicidios de niños de 12, 13 años. Y gracias a Dios aquí están mis hermanos. El Señor puso el deseo de poderse bautizar y lo han cumplido, mis hermanos. Y le doy gracias a Dios porque son la futura generación. No sé cuándo venga el Señor, no sé cuándo sea el fin de este mundo, mis hermanos. Lo que sí sé es de que si permanecemos unidos los unos y los otros, orando los unos por los otros, el Señor se va a mantener en medio de esta congregación, mis hermanos. Y eso es lo que le pido al Señor y es lo que medito muchas veces, y muchas veces estoy trabajando y de la nada viene y me recuerdo y le digo, gracias, Señor. Gracias porque me has hablado, porque no has permitido que yo me desvíe, Señor. Gracias, Señor, porque al templo donde yo sirvo, al templo donde yo voy, tú has tenido palabra y tú no nos has abandonado. Y no me olvido de aquella palabra que nos dio con nuestro hermano Enrique, que él nos miraba como una piedrecita, que quizás para muchos seamos insignificantes, mis hermanos, pero que tenemos valor delante de él. Y la verdad que es una gran bendición, mis hermanos. Es una gran bendición. Estoy agradecido con el Señor, mis hermanos. Estoy muy agradecido porque los unos a los otros nos hemos alentado muchas veces. Muchas veces cuando he estado débil, decaído, ahí ha llegado mi hermano Elber, ha llegado mi hermana Isabel, y siempre me han llegado y me han dado palabra que me ha confortado. Y la verdad yo no sé si he servido de bendición para ellos también, pero cuando el Señor me dice algo,
que comparta con alguien, pues yo lo comparto, mis hermanos. Porque en realidad, pues yo sé que las cosas buenas no vienen del diablo, sino vienen de Dios. Amén. Y le he creído al Señor y he obrado cuando Él me dice que me mueva de cierta manera, pues yo trato de obedecer, mis hermanos, confiando primeramente en Él, porque Él ha sido mi sustento, mis hermanos. Muchas veces me he sentido agobiado, deprimido, pero ahí siempre el Señor conforta mi corazón y me alenta a seguir adelante. Estos días que estuve enfermo, pues la verdad me sentí muy mal, mis hermanos. De hecho, hasta me costaba levantarme en la cama. Pero bendito sea Dios, pues ya estoy sano, mis hermanos. Quizá con un poco de tos todavía, pero ahí seguimos luchando, mis hermanos. Como decían, pues sigamos orando los unos por los otros. Sigamos alentándonos los unos a los otros, mis hermanos. Y que nadie nos engañe. Sabemos que tenemos una palabra que es fiel y verdadera. La tenemos a la mano para que hoy en día, pues tanta falsa doctrina, tanta enseñanza que no proviene de Dios, pues no venga y nos ciegue, mis hermanos. No venga y nos confunda, porque su palabra dice que muchos serán confundidos. Y yo creo en la palabra del Señor. Que no se nos olvide, mis hermanos, que esta palabra siempre va a ser nuestra guía. A través de esta palabra nadie nos va a poder engañar, mis hermanos. Si nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra y nos mantenemos en oración, el Espíritu Santo nos va a seguir guiando por el camino de la verdad, mis hermanos. Hoy en día, pues, como les decía, muchas cosas que nos pasan por desapercibidas y son cosas que el Señor pues ya nos ha advertido para que estemos alertas, estemos despiertos, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, si no estoy mal. La palabra de Dios dice en Mateo 25 que eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que las 10 vírgenes todas cabecearon, mas las prudentes, ellas fueron y tenían reservado aceite, pero las insensatas no. Y hoy en día pues sabemos que la lámpara hoy en día es la palabra del Señor, como lo dicen en Salmo 117, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y nos podemos dar cuenta que a través de esta palabra, a pesar de lo que venga, mis hermanos, pues podemos estar firmes en el Señor, creyendo y estando alerta, pues, acerca de lo que Él nos predicó. Y quizá muchas veces decimos, los que hemos leído los evangelios decimos, pues, ¿por qué? Porque aún los judíos, viendo a su propio Mesías, al que el mismo Dios había profetizado a través de varios profetas que vendrían, pues no lo aceptaron. Pero no nos damos cuenta que a través de ellos, a través de esas acciones, nosotros pudimos ser redimidos, mis hermanos. Nosotros pudimos ser injertados en Cristo Jesús a través de su muerte. Y estaba escuchando pues los últimos versículos del libro de Marcos, mis hermanos. En los últimos versículos dicen que Jesús fue entregado y Él no dijo ni una sola palabra. Él no habló más que cuando le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Y lo único que respondió, tú lo dices, le dijo a Pilato. Y nos podemos dar cuenta que la verdad que es una gran bendición a través de su muerte. A mí, mis hermanos, sinceramente, cuando vuelvo a leer y repaso pues estos versículos, los últimos libros de los evangelios, me doy cuenta y me da tristeza ver todo lo que sufrió Jesús, mis hermanos, todo lo que Él entregó para que nosotros tuviéramos esa salvación eterna. Puedo ver que Él, en realidad, pues, dentro de Él no quería pasar todo lo que iba a pasar, pero Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad. Y es una gran bendición, mis hermanos. La verdad es una gran bendición, gracias a la muerte de Cristo,
Hoy podemos ser redimidos, hoy podemos tener esa oportunidad, esa libertad, mis hermanos, de poder estar si usted se considera de la forma más ingrata delante de Dios, de una forma desobediente, pero si usted le pide al Señor, reconoce que el Señor es su Salvador, usted puede acercarse delante de Dios, un privilegio que antes nadie lo tenía más que el sumo sacerdote, y tenía que estar en una vida de santidad, una vida limpia delante de Dios para poder acercarse a la presencia de Él. Y hoy en día nosotros, a través de Cristo Jesús, tenemos esa oportunidad, mis hermanos. Quizás esto lo sabemos de antemano, pues lo sabemos, todo buen cristiano lo sabe, pero es necesario pues que sea recordado, que no se nos olvide, mis hermanos, que valemos la sangre de Cristo. A través de esa muerte hoy podemos tener vida. Él dio su vida para darnos vida a nosotros, y vida en abundancia, dice su palabra, mis hermanos. Solamente basta con creer en el nombre del Señor. Solamente basta con creer que el Señor es nuestro Salvador, y podremos seguir adelante. Mis hermanos, es necesario que sigamos orando los unos por los otros. Es necesario, mis hermanos, que nos sigamos alentando. Es necesario, pues, que no durmamos, mis hermanos, porque hoy en día, pues, hay mucha maldad en este mundo. Hay muchas cosas que desvían nuestra mirada de lo alto, que nuestra mirada esté puesta siempre en lo más alto, sabiendo que Dios nos está observando, mis hermanos, sabiendo que Dios ha tenido delicadez y ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y la verdad, estamos aquí no es porque nosotros seamos buenos, no es porque hayamos tenido suerte, mis hermanos, es por misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios hoy en día, pues, estamos de pie, tenemos vida, tenemos salud, tenemos a nuestra familia a la par, pues bendito sea Dios. Ninguno de nosotros ha muerto a pesar de toda esta enfermedad que se ha manifestado últimamente, y podemos ver variante tras variante, tras variante, tras variante, y puede ser que a muchos ya nos haya afectado, mis hermanos, pero por la bendita y misericordia, gracia de Dios, hoy estamos de pie, mis hermanos, hoy estamos con salud, hoy estamos confiados en el Señor y confiados en que vamos a seguir adelante, mis hermanos, pero siempre creyendo en el Señor, que no se nos olvide que es por Él, no es por nosotros, no es por tu jefe, no es por tu papá, no es por tu mamá, no es por el doctor, no es por aquellos que han creado las leyes de prevención, es por la misericordia. Es por la misericordia tan grande del Señor. Porque Él nos ha tenido compasión, y hasta hoy en día, si tú estás de pie, es porque tú tienes un propósito en esta vida. Tienes un propósito, y que no se te olvide, mis hermanos, que no nos corrompa el acomodamiento, mis hermanos. Que aquello de ver todo lo que está pasando y decir, pues hoy no puedo orar. Esa es mentira del diablo, mis hermanos. Ahí cuando tú te sientas, cuando tú estés sin fuerzas, cuando tú estés sin ganas de orar, es porque el Señor tiene un propósito para tu vida, y el diablo no quiere, no está contento de que tú busques de Él. Lo que Él quiere es intervenir en esa comunicación con Dios. Que el día con día, el orar a cada momento sea el motor de tu vida. Que aquello de estar en comunión con Dios sea el deseo de día con día, y que nunca se nos olvide nuestra visión, que es un día estar allá en los atrios con el Señor, gozándonos por toda la eternidad. Recuerden esto, mis hermanos, allá no habrá enfermedad, allá no habrá lloro, allá no habrá necesidad, no habrá dolor, dice la palabra del Señor. Y sigamos luchando en la buena batalla. Peleemos la buena batalla, mis hermanos. Cada uno tenemos diferentes necesidades, cada uno tenemos diferentes dificultades, mis hermanos. Cada uno tenemos diferentes batallas, diferentes luchas. Pero que no se nos olvide, que el Señor siempre está con nosotros, mis hermanos. Que no se nos olvide, mis hermanos. Y que nunca se nos olvide de poder compartir, así como un día vinieron a evangelizarte, así como un día vinieron a compartir de tu palabra contigo, así como un día esas personas por amor compartieron el evangelio del Señor con nosotros. Así mismo, que no se nos olvide, mis hermanos, que allá afuera hay necesidad, que allá afuera hay sed y hambre
de conocer la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres más que Cristo Jesús. Y solamente a través de Él podemos ser salvos. Solamente a través de Él podemos ser redimidos. Quizás luchas habrán, mis hermanos. Pero si estamos confiados en el Señor, esperamos un día poder volverle a ver. Que ese sea tu pensamiento día con día. El poder ver nuevamente al Señor. El poder vivir una vida en santidad delante de Él. Porque es necesario que seamos santos, mis hermanos. Es necesario que vivamos una vida recta y pura delante del Señor. Gracias te damos, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, mi Señor, porque tú has sido misericordioso, Padre de la gloria, porque tu fidelidad es grande, Señor, y muchas veces